Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Hoy vamos a hablar sobre la independencia de México. Bueno, para comenzar, decir que se conoce como independencia de México al proceso de liberación del Imperio Español por parte del territorio mexicano, en aquel entonces conocido como Virreinato de Nueva España. También decir que este proceso duró un total de 11 años. Comenzó el 16 de septiembre de 1810, con el grito de dolores dado por el cura Miguel Hidalgo, y finalizó en 1821, luego de que Vicente Guerrero y Agustín de Iturbide firmaran el Plan de Iguala y el ejército trigante llegase de manera triunfal a la Ciudad de México. Y por último, debemos decir que durante este periodo, los independentistas de México atravesaron importantes combates frente al ejército realista para poder reconocerse como una república soberana. Continuemos hablando un poco más sobre esta independencia de México, particularmente hablar sobre sus causas, comenzando con las causas internas. Bueno, decir que en el proceso de colonización de México fueron asesinados muchos indígenas por guerras y también murieron muchos por enfermedades que llevaron los mismos españoles. Otra de las causas se relaciona con la población indígena que quedaba, que era sumamente pobre y aún así debía pagar tributo desde el siglo XVIII, causando muchas inconformidades y muchos conflictos. Por otro lado, también se daba la disminución de riquezas de los blancos criollos que habitaban en México y que se vieron afectados totalmente por la inestabilidad que atravesaba España. Y la última causa que mencionaremos es que en la sociedad los indios y mestizos ocupaban el último lugar y eran explotados por las colonias españolas y por los mismos blancos criollos. Sigamos hablando sobre las causas de esta independencia, en este caso hablar sobre las causas externas. Bueno, entre las causas externas debemos mencionar que España estaba sufriendo las consecuencias con la guerra con Inglaterra. También otra causa externa tiene que ver con las reformas borbónicas, que afectaron directamente a la Nueva España. Otra de las causas fueron las 13 colonias. Los Estados Unidos habían presentado su independencia en 1776 y sirvió de impulso para México. Y también mencionar las ideas de ilustración que viajaban por el mundo e iban en contra de todo gobierno como el que ejercía España. Sigamos hablando un poco más sobre esta independencia, particularmente hablar sobre sus etapas. Bueno, decir que entre 1810 y 1821, durante el proceso de independencia de México, surgieron 4 etapas: la iniciación, organización, resistencia y consumación. Comencemos con la iniciación. Bueno, esta etapa, la cual se la considera el inicio de la independencia de México, comenzó el 16 de septiembre de 1810, con el llamado Grito de Dolores y culminó en el año 1811. También decir que después del levantamiento inicial que se produjo en Guanajuato y la primera campaña que realizó Hidalgo allí, se produjo el fin de la primera etapa, la cual quedó marcada por la muerte de los primeros líderes y las diferentes derrotas. Y por último decir que esta etapa se caracterizó por la iniciación y organización de lo que luego iba a ser el proceso de independencia. Sigamos con la etapa de organización. Bueno, en lo que respecta a esta etapa de organización comprendida desde 1811 hasta 1815, comenzó luego de la muerte del padre Miguel Hidalgo y se caracterizó por establecer y asentar los objetivos del alzamiento independentista. También decir que durante las 5 campañas que dirigió José María Morelos, la insurgencia o revolución tomó una increíble fuerza en el sur, pasando por Guerrero, Oaxaca y luego por Morelos. Y por último decir que esta etapa finalizó en 1815 cuando José María Morelos fue capturado y ejecutado por las fuerzas españolas. Sigamos con la resistencia.
Bueno, esta etapa de la resistencia inició tras la muerte de José María Morelos y finalizó en 1821. Esta etapa estaba marcada por dos hechos fundamentales. El primero fue el nombramiento de Juan Ruiz de Apodaca como virrey y su política de perdón. Y el segundo hecho fue que mientras que algunos rebeldes aceptaron el perdón de la corona, otros grupos siguieron radicalizando sus demandas. Sigamos con la etapa del término o consumación. Bueno, la consumación o término ocurrió en 1821, cuando tras 10 años de lucha se firmaron los Tratados de Córdoba. En estos, Juan O'Donoghue aceptó la independencia de México y reconoció al país como una nación soberana e independiente. Y por último decir que además en 1821 también se firmó el Plan de Iguala, documento que declaró a Nueva España, la actual México, como Estado independiente. Y para finalizar hablaremos sobre las consecuencias que trajo esta independencia de México. Bueno, decir que las riquezas internas de la nación se desviaron hacia quienes tenían el control de la sociedad mexicana nativa independiente. Nos referimos a los criollos y mestizos adinerados. Otra consecuencia a mencionar es que se llevaron a cabo pugnas por el control de la riqueza del Estado de México entre quienes tenían el poder y la economía y los nuevos representantes del Estado de México. Otra consecuencia fue el debilitamiento de la capacidad de la producción gremial y de la agroganadería y comercio, y también se dio una apropiación en las tierras por mexicanos nativos. Y por último decir que se dio una crisis económica ya que muchas personas salieron del campo a participar en las guerras, lo que llevó a poca mano de obra en el campo, que era la principal riqueza de México. Bueno, esto es todo por hoy. Como siempre les decimos, chequen los videos de nuestro canal que seguramente les serán de utilidad. ¡Hasta la próxima!